Nota algo raro, le levanta la sábana y ve que está encharcado en sangre. Cunde la alarma y se hace preciso el traslado urgente a Madrid. Cuando llega al sanatorio de toreros, surge el terrible descubrimiento. Terrón está al borde de la muerte y presenta claros síntomas de peritonitis. Hay que operarle a vida o muerte. Y en la intervención quirúrgica, don Máximo García de la Torre aprecia que la cornada presenta una segunda trayectoria no descubierta por el médico de Huelva, que penetra en la cavidad abdominal produciéndole 3 perforaciones de intestino. Comienza así la salvación del herido, pero también un infierno de penalidades, dolores e incertidumbres, cuyo patetismo resumía descarnadamente Terrón al confesarme un día: yo he visto mis tripas metidas en un cubo. También habla de lo mal que debió pasarlo el novillero cuando escuchó a los médicos, que lo creían dormido, decir detrás de la puerta: si no se muere se queda tuberculoso. Y es que cuando Terrón volvió a la vida, a la calle, antes de empezar los entrenamientos y a comenzar a barajar la posible fecha de su reaparición, era un espectro, un esqueleto con pellejo. Cuando reapareció, Terrón seguía sin estar en condiciones físicas para ello, y eso que lo hizo 3 meses y medio después del percance, pues volvió a los ruedos el 5 de julio en la misma plaza que lo sufriera. Ya en su primer novillo acusó su acotamiento, teniendo que irse mareado y con arcadas de fatiga seca a la barrera, donde hubo de desprenderse de la chaquetilla para continuar. Para colmo, ese día hubo de estoquear 3 novillos por cogida de Lucentino, pero todo lo superó tirando de esa casta torera que siempre le asistiría de principio a fin de su andadura. 13 fechas más tarde, 18 de julio, y después de torear una semana antes en el puerto, volvería a hacer el paseillo en Huelva en el debut con picadores de un torero que también le haría daño en su carrera, Sebastián Borrero Chamaco. Y le hizo daño porque su presentación fue tan apabullante que deslumbró no solo al público, sino al mismísimo camará padre, cuyo hijo Pepe apoderaba a Sebastián al mismo tiempo que a Terrón. De alguna manera, esa novillada y las 2 siguientes que ambos torearon juntos en Colombinas marcaron en público y apoderado una tendencia que inclinaba su predilección hacia el menor de los chamacos en detrimento de Terrón. Por si fuera poco, al responder Pablo al triunfo de Chamaco ese 18 de julio con otra faena de su firma y casta, tuvo que cambiar las 2 orejas que cortó por otra cornada al entrar a matar. Con esta llovía sobre mojado, y a Terrón, que reapareció el 2 de agosto en la primera de las 2 novilladas de Colombinas, volvió a vérsele bajo mínimo en sus condiciones físicas. No en las mentales, pues sacando fuerzas de donde no las había, volvió a cortar otras 2 orejas a un novillo con temperamento de Carlos Núñez, al que comenzó la faena citándolo por alto con las zapatillas metidas en la montera. 2 días después, y sin cortar orejas por el mal manejo del acero, Terrón volvió por su fuero, sobre todo en su faena, al peligroso 5º novillo de Guardiola, al que le expuso hasta vencerlo, dominarlo y hacer de él lo que le vino en gana. En cualquier caso, era la casta torera de Terrón la que se sobreponía una vez más a las dificultades de los toros y a su paupérrimo nivel de forma física. Tanto es así que después de guardar un minuto de silencio por la muerte del banderillero El Coli y cortarle las 2 orejas a un novillo de Juan Gallardo en Algeciras el 16 de agosto, se vio obligado a interrumpir la temporada porque la pierna herida no le respondía. Reapareció el 6 de septiembre en Zaragoza y toreó 3 novilladas más que harían un total de 11, de 70 a 11, hasta finalizar su campaña, y en la que solo cortó una oreja en Málaga. Después, el 11 de noviembre se vestiría de corto aquí en Trigueros para torear un festival con los hermanos Chamaco y el rejoneador Álvaro Domé, donde siguió demostrando su impávido valor. Y después de esto, a descansar e irse reponiendo para afrontar la temporada venidera, que ya iniciaría sin ser apoderado por camará. La de 1965 cerraría la segunda etapa de su carrera, ya que esta podríamos dividirla en 3.
Primera, la de la Ascensión, que abarcaría los años 1962 y 63. Segunda, la de la lucha contra el infortunio, que ocuparía 1964 y 65. Y la tercera, que podríamos llamar del ocaso, que se extendería desde 1966 hasta su retirada definitiva en 1973. Incluimos la de 1965 en la segunda etapa, porque a pesar de que la empezó el 19 de marzo con éxito de Dos Orejas en Huelva, el 30 de mayo sufriría otra gravísima cornada en Vistalegre al entrar a matar un novillo de don Antonio de la Cova, del que la presidencia le negó la bien ganada oreja, teniendo la cuadrilla que dar 3 vueltas al ruedo en desagravio. La herida, en la región escrotal, dejó muy mermado al torero, que tuvo que ser objeto de varias transfusiones de sangre. Era la tercera cornada que recibía en la suerte suprema, y eso motivó que en adelante no anduviera seguro con el estoque, por lo que se le fue más de un triunfo. Pero además, cuando los médicos revolotean tan seguido alrededor de un torero, es lógico que éste pierda el sitio y vea sombras donde ante todo era claridad. En el caso de Terrón, no puede decirse que se viera afectado su ánimo, pero sí la ilusión. Por eso, mostrando en bastantes ocasiones su valor de infarto, en otras, sin embargo, aparecía lacio, sin fibra y sin esas ganas de antaño de arrollar la razón. No obstante, hubo tardes de triunfo, como la de la primera novillada de Colombinas, con toda una señora corrida de toros de Pepe Luis Vázquez, día que estrenaba como apoderado a José Luis Martín Berrocal, que le vio pasear las orejas de su primer oponente. También cabe destacar la oreja que obtuvo en su debut en la Maestranza de Sevilla, el primer domingo de septiembre, donde fue repetido 7 días después, dejando de nuevo en alto el pabellón de su valor, pero opacado esta vez por el manejo del estoque. Ese año acaparía su campaña con 9 novilladas toreadas, número que en las siguientes temporadas no dejaría de decrecer. 5 tan solo toreó en 1966, 3 de ellas en Las Ventas, donde debutó y fue repetido aun sin cortar trofeos por deficiencias con la espada. El último paseillo fue en Barcelona, tarde en que, pudiendo cortar orejas en sus 2 toros, tuvo que conformarse con dar sendas vueltas al anillo por la misma causa anterior. Y la que resta se celebró en Huelva el 19 de mayo, un mano a mano con Pepe Luis Segura, en el que lo único digno de mención no ocurrió en el ruedo, sino en el despacho de la empresa, que de nuevo era la de Román Vázquez Morenito. Desavenencias entre torero y empresario dieron al traste, entre otras cosas, con el ofrecimiento que Morenito había hecho a Terrón para tomar la alternativa en Colombinas y torear una segunda corrida de toros en dicha feria. No hubo nada de lo dicho y Terrón no volvería a pisar nunca más el ruedo onubense. Una sola vez se vistió de luces en 1967. Fue el 4 de mayo en Barcelona, tarde en que tampoco dejaría indiferente a nadie, porque volvería a sacar su indomable vergüenza torera. Ocurrió que al hacer un quite por apretadas jaoneras en el tercer novillo, sufrió un palotazo en el muslo que le afectó un nervio, dejándolo prácticamente cojo. Ello no fue impedimento para que, con absoluta inferioridad de condiciones, haciendo un supremo esfuerzo, se enfrentara a su segundo novillo, demostrando gran valor y logrando a base de redaño con varias tandas de pase con la derecha que se ovacionaron. Ahora bien, como la pierna le fallaba y caía repetidamente ante la cara del toro negándose a ingresar en la enfermería, la autoridad ordenó que se le retirase por la fuerza. Y ahí se dio una verdadera batalla campal, pues Terrón, estoque en ristre, no dejaba que nadie se le acercase hasta que al fin fue reducido y conducido al hule entre la ovación del público, que cuando Manolo Gallardo dio en tierra con la res, solicitó la oreja para el torero de Trigueros y obligó a su cuadrilla a dar la vuelta al ruedo. Precisamente unos meses después le ocurrió un lance con este Manolo Gallardo que viene a avalar el arrojo y la determinación con que Terrón afrontaba la vida. Gallardo, que había tomado la alternativa en el mes de julio en Barcelona, se anunció en agosto en Collioure
siendo corneado de extrema gravedad por un toro de Enriqueta de la Cova que le partió la femoral. Terrón, que estaba presenciando la corrida, e informado por la cuadrilla de Gallardo de que los médicos franceses querían cortarle la pierna, se coló en la enfermería, se puso una bata de cirujano y se hizo pasar por un médico español, exigiéndole a los galenos franceses que le dejaran llevarse a España bajo su responsabilidad al herido. Hecho el aventurado traslado con éxito, al día siguiente Gallardo fue operado en Barcelona por el doctor Oliver Millet, que tras una delicada operación le salvó la pierna y la vida. Así fue gracias a Terrón. Y llegamos ya al acontecimiento que nos trae aquí, esto es, a la alternativa de Pablo, cuya ceremonia se celebró en la Monumental de Barcelona el 1 de agosto de hace 50 años. Era la primera vez que se enfundaba el traje de luces en ese 1968. Para aquel jueves 1 de agosto anunciaban los carteles un novillo de Manuel Sánchez Covaleda para la reconeadora Amina Sis y 6 toros del Marqués de Domé para Dámaso Gómez, Gabriel de la Casa y Pablo Gómez Terrón. Perito en degustar la hiel de los quirófanos, largamente amistado con la fatalidad y las ingratitudes de la vida, Terrón no iba en día tan señalado para él a disfrutar, como dicen ahora los toreritos al uso. Sabía de la trascendencia de la corrida, por eso salió a la plaza con el drama de su vida torera marcado en el rostro, serio, ensimismado y taciturno, sin dar la mínima concesión a la galería de las orejas baratas. Salía, como tantas veces en su carrera, a por el triunfo costara lo que costase, y lo consiguió pese a lo dificultoso de su lote. Al primero le cortó una oreja dando una triunfal vuelta al ruedo. Era el toro de la alternativa, que atendía por ganchillero, número 156, de 483 kilos de peso, cuya blandura de manos le hizo defenderse calamocheando sin parar durante toda la faena de muleta que logró Terrón con ambas manos echándole valor a espuertas. El sexto, que hizo una fea pelea en varas, cazaba moscas por el pitón derecho. Terrón le supo ver el lado más potable y a fuerza de consentir y exponer logró ligar unos naturales magníficos de notorio relieve. Fue alcanzado, sin embargo, en un pase de pecho, saliendo con las taleguillas destrozadas y una fractura en la clavícula derecha por caer mal en la arena. No obstante, siguió valentísimo, despenó a su enemigo de pinchazo y media y paseó otra oreja. Pero antes de que la paseara, ocurrió un hecho insólito. Terrón discutió y propinó un bofetón a su padrino de ceremonia, siendo a su vez y desde la barrera objeto de agresión por parte del apoderado de este, formándose el barullo que cabe imaginar. Al parecer, la causa del incidente fue el excesivo celo de Dámaso Gómez en tener el capote preparado cerca de Terrón e intervenir haciéndole algún que otro quite dado la peligrosidad del toro y lo valiente que estaba el toricantano. Eso fue mosqueando progresivamente al de Huelva, que tras terminar con el toro cambió palabras e insulto con su padrino de ceremonias hasta llegar a las manos. Como ven, ese día Pablo siguió siendo una caja de sorpresas, no solo por el incidente ya comentado, sino porque sorprendió a todos con su muy buena actuación y su valor estoico. Sin embargo, se vio obligado a cambiar la foto de la salida a hombros por su ingreso en la enfermería, donde hubieron de reducirle la fractura de su clavícula. Terrón, que volvió a mostrarse valiente en su segunda comparecencia en Barcelona allá por octubre, no consiguió reflotar su carrera y su estrella se fue eclipsando poco a poco. Cortó una oreja en Barcelona en la única corrida que toreó en 1969 y se vistió 3 veces de luces en Palma de Mallorca en 1970. En enero de ese año había convocado una rueda de prensa en Madrid anunciando que todos los beneficios de sus corridas serían destinados a los pobres. Su espíritu solidario lo llevaba a tratar de remediar injusticia, llegando a proponer la fundación de una asociación benéfica en la que se implicaran otros toreros y empresarios. Pero la idea no solo no fue secundada, sino que tampoco cayó bien en el mundo del toro, por lo que decepcionado
anunció su retirada de los ruedos, no volviendo a torear hasta 1973, donde puso definitivamente fin a su vida torera, cortando una oreja en la corrida mixta que toreó en Barcelona junto a Gregorio Lalanda y al entonces novillero Paco Alcalde. La fecha que señalaba el calendario era el 19 de julio. Y eso es todo. He aquí telegrafiada la andadura de un torero portador de una auténtica semilla de futuro, por el sitio que pisaba, por lo cerca que se pasaba a los toros y por la autenticidad del valor con que desarrollaba un toreo a veces angustioso, pero cargado de respeto por los cánones de parar, templar y mandar, aunque de formas heterodoxas. Terrón nos demostró que se le podía hacer otras cosas a los toros y logró situarse en unos terrenos que solo Manuel Benítez el Cordobés era capaz de pisar en aquella época. Fue sin duda de esos toreros que anteponen la técnica del valor al valor de la técnica, y con ella, y a base de aguantar y correr la mano, yo le vi ahormar un novillo descompuesto que le embestía a la altura de la cabeza, después a la del pecho, luego por la barriga y más tarde humillando como si hubiese sido bueno. Dotado de una acusadísima personalidad, Terrón pudo serlo todo, pero el durísimo castigo que sufrió de los toros le cortó el vuelo. Señalemos también, y eso lo saben de sobra muchos de ustedes, que Terrón ilusionó como nadie a la afición triguereña, que iba a verlo allá donde quiera que toreara, sabedora de que el pundonor del torero y sus ansias de triunfo jamás iban a defraudarla. En su andadura, Pablo demostró que la verdad del toreo es hermosa, pero que también se escribe con sangre. Hoy, a los 50 años de su doctorado, Triguero cuenta con una nueva ilusión y un nuevo matador de toros. Ojalá y David de Miranda tenga de aquí en adelante toda la suerte que a Terrón le fue negada. El tiempo lo dirá. Muchas gracias.